Bueno, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien, que dicha que hoy se pudieron conectar. Un día riquísimo, ¿verdad? Para los que estuvieron en la casa. Llovió riquísimo, estaba para dormir tarde y todo. Probablemente algunos sigan durmiendo, pero bueno, todo se vale. Chicos, bueno, gracias nuevamente a todos por sacar el tiempo, por conectarse un toque. Realmente quiero decirles que esta semana hemos estado, al igual que todas, orando por cada uno de los que están acá. Darle la bienvenida a María, amiga de Pau, que nos acompaña por primera vez. Ahí al final María activa la cámara y tiene que presentarse. Es broma, es broma. Pero sí, María, bienvenida. Ojalá que te guste y que te puedas seguir conectando con nosotros. Eh, bueno, chicos, hoy vamos a hablar acerca, como les decía ahora, acerca del por qué el grupo lleva el nombre de Samaritan Revival. Para los que somos bilingües, ¿verdad? Sobre todo yo. Bueno, Samaritan es samaritano, Revival es avivamiento. Entonces, es un avivamiento de movimiento samaritano. Entonces, hay una historia muy tuanis en Lucas que se las voy a leer. Vamos a ver aquí en la Biblia. Está en Lucas 10, del 25 al 35. Y empieza el 25 así. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo justificarse a sí mismo, él le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús llega y le dice: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Aquí hay palabras claves. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Esta versión dice salteadores, otra dice ladrones, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión de él. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, que en este tiempo es bastante plata, como no sé, como 250,000 o algo por el estilo, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Le pregunta Jesús al hombre: ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le responde: ve tú y haz lo mismo. Esta historia es realmente una de mis favoritas en todas las parábolas que Jesús contó. Es una representación de lo que es lo que pasó con Adán y Eva, aunque no lo crean. Y aquí les va por qué. Porque tiene que ver con la expulsión de ambos en el jardín del Edén. Recuerdan, ¿verdad? Que Adán y Eva estuvieron en el jardín, pecaron y Dios los expulsó del jardín eterno que tenían. Entonces, la pregunta es: ¿qué tiene que ver la caída del hombre, ¿verdad? La caída de Adán y Eva con la parábola del samaritano? Bueno, es que el samaritano, como pudimos ver en la historia, el samaritano es símbolo de Jesús, que salva a la víctima caída, que salva a la persona que está herida por el pecado. El hombre que cae es Adán,
El hombre que iba descendiendo en el camino tiene tipo de Adán. Jerusalén representa en este caso el paraíso, ¿verdad? Y Jericó, el lugar donde el hombre iba descendiendo, representa el mundo. Los ladrones son tipo del diablo. El sacerdote representa lo que tiene que ver con, si alguna vez escucharon, ¿verdad? La ley de Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos. El sacerdote es tipo de la ley, y el levita representa todos los profetas. Las heridas representan la desobediencia, la cabalgadura representa el cuerpo del Señor, y el mesón, que acepta a todo el que desee entrar, ¿verdad? Representa pues la iglesia, o bien pues incluso este grupo, ¿verdad? Es un mesón donde aquí todos son bienvenidos. El mesonero es el encargado, a quien se le ha confiado el cuidado, ¿verdad? Y el hecho de que el samaritano promete regresar, ¿verdad? Representa que Jesús vendrá por segunda vez. Entonces, toda esta pequeña historia, estas definiciones, ¿verdad? Que le estoy dando así por encimita, representan lo que viene siendo la segunda venida del Señor y lo que Él, pues, desde un principio pasó. Y toda esta palabra lo que quiere decir, Juan 5:39 dice que toda la escritura da testimonio de Él. O sea, esa historia del samaritano no fue tanto para contar la historia del hombre que estaba caído, sino para mostrar a Cristo mediante ese hombre que cayó. Entonces, el buen samaritano habla, chicos, del plan de salvación del Señor. No es solo el relato de alguien que descendió de Jerusalén a Jericó, sino también de alguien que descendió de la presencia de Dios a la tierra, en este caso como fue el Señor, ¿verdad? Que Él estuvo en el cielo y por amor a usted y a mí, Él descendió, se despojó de su deidad, se puede decir, y se hizo hombre, y se humilló a sí mismo haciéndose hombre para estar aquí en la tierra. El hombre, como les decía, que hace referencia a Adán, eso es un dato interesante. En hebreo, la palabra Adán significa hombre, ¿verdad? O plural, hombres, ¿verdad? Entonces, podemos considerar a la víctima, ¿verdad? De esta alegoría o esta representación como usted y como yo, o sea, como todos nosotros. De hecho, todos en algún momento hemos descendido como Adanes y como Evas, sujetos a todo lo que pasa, a todos los riesgos y las dificultades de la vida terrenal, ¿verdad? Todo lo que nosotros pasamos, todos los momentos duros ahí. Pero es increíble que 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Entonces dejamos claro que nosotros en Adán ciertamente morimos, pero en Cristo Jesús nosotros somos vivificados. Entonces, según la historia, en el versículo 30 decía que el hombre descendía, otras versiones dice bajaba, pero ese descendía se puede interpretar como el descenso de Adán, ¿verdad? Que él estuvo en el Edén, como Adán fue expulsado y descendió en este caso pues al mundo, ¿verdad? Adán estuvo en la gloria del Señor y pasó a lo mundano. Era inmortal y pasó a la mortalidad incluso. Algo interesante también es que la Biblia nada más dice que el hombre descendía, no dice que lo obligaron. Yo creo que aquí es un punto importante porque todos en algún momento vamos a tomar decisiones, buenas o malas, pero por lo general nadie nos va a obligar a tomar una decisión. Y este hombre probablemente intencionalmente y por voluntad propia, pues él quiso bajar, ¿verdad? Él posiblemente conocía los riesgos que implicaba hacer el viaje de Jerusalén a Jericó, y nadie lo obligó a descender a Jericó. Pero, ¿qué era Jerusalén? Bueno, Jerusalén es un lugar donde es conocido como la Tierra Santa, ¿verdad? Donde el Señor eh, levantará el templo y todo. Entonces, la idea de aquella persona que descendió de Jerusalén a Jericó hace tipo de la persona que se aleja de Dios y se va totalmente al lado opuesto, ¿verdad? Al mundo o a cualquier otro lugar, ¿verdad? Pero lejos del Señor. Lo que rescato es que es una persona que se aleja, y esto es lo que a mí me duele, una persona que se aleja de la presencia de Dios. Y es ahí donde entra entonces, si Jerusalén representaba la presencia del Señor, Jericó representaba, ¿verdad? Como lo estábamos viendo, representaba lo que es el mundo. Pero
hay que destacar aquí, chicos, algo muy tuanis, que el viajero de la parábola aún no había llegado a Jericó cuando fue atacado por los asaltantes. Entonces, estaba descendiendo, pero aún no había tocado fondo. Él cayó ciertamente, así como en algún momento nosotros, pues, caímos en una y otra vez, ¿verdad? Y resulta fácil ver aquí como una alusión al estado terrenal y caído, ¿verdad? De la situación del pecador. ¿Cuál es la situación? Bueno, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros estábamos totalmente exiliados, no merecíamos la presencia ni la gloria del Señor, ¿verdad? Si nos moríamos, nos íbamos totalmente al infierno, ¿verdad? Que la palabra lo menciona, pero es ahí donde el Señor, ¿verdad? En su plan de amor y misericordia no permitió que eso fuera a pasar, ¿verdad? Los ladrones, bueno, es tipo como lo vemos ahora del enemigo. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Y Jesús dice, yo he venido para que en mí tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es interesante como nosotros tenemos que tener claro que el propósito del enemigo, con las tentaciones que pone, con las amistades, con cualquier tipo de situación que pone ahí para que usted pues se aleje del Señor, no tiene un buen propósito. El enemigo no lo tiene para ser amigo suyo, ni quiere desearle el bien a usted. Realmente la Biblia es muy clara cuando dice que el enemigo le quiere a usted robar, y lo quiere matar y lo quiere destruir. O sea, es algo serio, es algo que no es jugando. Si usted ve, muchas personas están totalmente inmersas en un mundo sin salida de drogas, en un mundo sin salida de, no sé, concupiscencia, cosas sexuales muy brutales, esos pederastas raros y ese otro tipo de enfermos, ¿verdad? Sexuales y cualquier otra situación también, pero es porque el enemigo los mantiene ahí destruidos, aquellos que se meten en el mundo de las drogas. Hay drogas que son totalmente letales, el que las prueba no salen de ahí, se quedan sin dinero, se quedan sin familia, hasta que quedan totalmente unos personas de la calle totalmente llenas de, de desesperanza y quizás queriéndose morir y nada más. Y ese es el propósito del enemigo, para usted y para mí. Lastimosamente es así, pero el Señor siempre ha prometido estar con nosotros y lo que Él quiere es que nosotros tengamos vida en abundancia. ¿Para qué? Para poder sobrellevar todos esos tipos de situaciones que el enemigo nos va a poner en el camino. Los ladrones, ¿verdad? Dice que lo despojaron de todo y le dieron una paliza, ¿verdad? Que me imagino que no fue algo muy light lo que le dieron, me imagino que sí le dieron durísimo a los que nos han asaltado, sabemos, ¿verdad? Qué feo se siente que lo asalten a uno una y otra vez. Yo viví una etapa, algunos saben aquí del grupo, donde estaba en iglesia y me asaltaban así súper seguido y yo decía, no puede ser posible, o sea, hay un toque donde, bueno, eso es parte de una historia, un comercial, ¿verdad? Un toque donde yo estaba pasando una situación ahí complicada, ¿verdad? Entonces, Dios le puso a una persona a regalarme un par de tenis y me dice, vamos, Jampi, escoja las tenis que usted quiera. Y yo, no puede ser, ¿verdad? Entonces fuimos a Chepe y me dijo, las que usted quiera. Y yo, qué vergüenza, ¿verdad? Y qué pío, ¿verdad? Y yo soy amante de las tenis Nike y de las tenis Adidas, se puede decir, en estilo como para, porque siempre fui como muy mejenguero, pero en ese tiempo pensaba también en eso, que me sirvan para las dos. Entonces vi unas Nike muy chidas al final de, gracias a Dios, me las compraron y todo. Y esas tenis yo las amaba sobre todas las cosas, eran demasiado fresas. Y una vez en la iglesia, pues llegaron y estaba por ahí, me asaltaron y me quitaron las tenis. O sea, no me duraron ni 15 días. Vieras qué feo se sintió. Por dicho, no me pegaron. Entonces pasó la siguiente semana, pasaron como 15 días más, y andaba por ahí también y me robaron el celular de mi mamá. O sea, era de esos Motorolas chiquiticos, ¿verdad? Súper jupones, pero se lo llevaron y yo decía, no puede ser posible. Y la última vez fue con un compa que me asaltaron, cerraron mi taquera y un celular ahí
que me ha regalado una muchacha ahí con la que salía, y un celular súper chiva, ahí si se acuerdan del Sony Ericsson W610, el que era con la tapita naranjada atrás y por delante era negro, súper chiva. No me duró tampoco mucho y se lo llevaron. Y esa vez sí me agarraron del cuello, pero no me pegaron. Entonces no sé qué se siente que lo agarren y lo peguen a uno, pero sí sé lo feo que se siente, que le roben las cosas de que uno tanto quiere. Entonces, por lo general ellos no perdonan y el enemigo no perdona. Cuando estén conmigo, él va a perdonar, siempre nos va a querer ver mal. Entonces, podemos considerar también que las pérdidas que tuvo ese hombre, ¿verdad? En el momento que lo asaltaron, eh, quizás tienen tipo, ¿verdad? Como la inmortalidad que perdió Adán, ¿verdad? Como la incorruptibilidad, porque en algún momento Adán era un ser totalmente perfecto y el momento en el que él peca, pues todo cae, todo cae, él se ve, dice la palabra, que él se ve desnudo y se empieza a hacer ropas ahí con arbusticos y toda la jugada. Pero ojo este versículo, qué interesante. Salmo 91:1. Es un salmo súper conocido, estoy seguro que todos en algún momento lo hemos leído o lo hemos tenido ahí con la Biblia abierta en una repisa o, no sé, ahí en una mesita. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Aquí creo que la palabra es muy clara. El que habita, no el que visita. Si usted es alguien que visita, probablemente no está morando ni habitando en la presencia del Señor, porque tiene que ser algo que vive, que usted vive ahí. Entonces, si usted está lejos de la presencia de Dios, si usted está lejos del abrigo del Señor, si usted está lejos de la sombra del Señor, hay consecuencias y no consecuencias bonitas, y consecuencias malas de apartarse y uno queda totalmente expuesto como quedó pues Adán quedó totalmente expuesto después de que la presencia del Señor se fue de él, porque él dice que él empezó y tuvo que empezar a comer y hacer un montón de, ¿verdad? de cosas, la mujer empezó también a sufrir, entonces son cosas muy tristes cuando pasan cuando nos alejamos del Señor, y no es que el Señor sea malo, porque el Señor es lo más bueno y misericordioso que hay, pero el pecado no nos deja ver a nosotros la maldad que produce, ¿verdad? En nuestros corazones el pecado, por el cual nosotros muchas veces decimos, Dios es muy injusto, pero realmente nosotros muchas veces merecemos más de lo que tenemos, ¿verdad? Y con respecto a las cosas malas, entonces eso es algo muy, muy increíble, la misericordia de Dios. A la persona totalmente lo hirieron, ¿verdad? Dice la palabra de que si le dieron golpes, le dieron durísimo, y esas heridas tienen semejanza a los dolores de la vida, a los dolores, las aflicciones del alma, esos dolores que prácticamente ningún doctor puede curar, solo a la mano del Señor, ¿verdad? Todos esos pesares, esas cargas, esas situaciones que cargamos nosotros y que son heridas por algún resentimiento, por alguna falta de perdón, no sé, por haber estado en cosas que nos llevaron a tener heridas ahí que no hemos podido sanar. Dice la palabra que en Isaías es uno de mis versículos favoritos, que dice Isaías 53:5, que el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido totalmente por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En él fue que nosotros fuimos curados de todas esas heridas. El hombre dice la palabra en el 30, ¿verdad? Que él estaba totalmente medio muerto. Yo nunca he estado medio muerto, ni he visto a nadie así como medio muerto, pero no debe ser bonito estar en esa posición de estar medio muerto, ¿verdad? Y los ladrones se fueron, lo dejaron ahí totalmente agonizante, y en ese preciso momento, ¿verdad? Podemos observar una alusión, como les decía, de la primera y segunda muerte, ¿verdad? Adán había caído, ¿verdad? Estaba sujeto pues al pecado, había padecido la primera muerte, se puede decir, ¿verdad? La muerte espiritual, y se había convertido en un ser totalmente mortal. Es que imagínense, nosotros pudimos haber sido, ¿verdad? Sí, en ese tiempo pudimos ser inmortales y todo, pero Adán pecó y tuvo consecuencia. La paga del pecado, dice la palabra en Romanos, que es muerte. Cualquier pecado es muerte. Y Adán sufrió esa primera muerte, pero hay una segunda muerte, que es la que es del cuerpo, ¿verdad? Entonces, que es la separación permanente de Dios, ¿verdad? Y aún podía evitarse
Efesios, esto también es uno de mis capítulos y libros favoritos. Efesios 2, del 1 al 5, pongan atención a este versículo que a mí me encanta. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No somos salvos por cumplir toda la palabra al pie de la letra. No somos salvos por darle comer a todo el mundo o por darle abrigo a todo el mundo. No somos salvos por nuestras obras. La única manera en la que nosotros somos salvos es por Jesús. No hay otro, no hay precio. Usted no puede pagar su salvación. Jesús ya lo hizo en la cruz. Y el versículo 31 dice, vamos a ver, aconteció, ¿verdad? Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y viéndole pasó de largo. Muchas veces hemos hecho quizás eso. Hemos visto a nuestras personas, ¿verdad? Que están ahí cercanas a nosotros y nos hemos visto mal y lo que hacemos es, ¿verdad? Irnos por un lado, ¿verdad? El otro dice que el levita también pasó de largo, pero el levita llegó al lugar, dice. Vamos a ver, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino, y el levita dice que llegó y después se fue. O sea, el levita lo vio de cerca, pudo quizás escuchar ahí los quejidos, ¿verdad? O las dolencias que esa persona tenía, y también se fue. Entonces es algo muy, muy triste que nosotros muchas veces hemos visto o hemos sentido, ¿verdad? Que hay personas que cuando pedimos ayuda más bien se van, ¿verdad? Y uno dice, híjole, yo estoy aquí, yo necesito ayuda y nadie aparece. Pero, ¿qué significa la persona del sacerdote y qué significa la persona del levita? Bueno, significa un sacerdote en este contexto, pues, representa lo que es el ritualismo, representa lo que es el ceremonialismo, ¿verdad? Entonces, las ceremonias ahí, todos los rituales y la religión. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada de todas esas situaciones, ¿verdad? Ni los rituales, ni la ceremonia, ni la religión, pudieron hacer algo para ayudar a aquel hombre que estaba medio muerto. Pero algo sucedió ahí. ¿Y qué quiere decir esto? Que la religión no salva, los rituales no salvan, la ceremonia no salva, nada de esto salva y nada de esto ayuda. El único que lo puede hacer es la persona que llegó justamente cuando esos dos se fueron. Dice el versículo que cierto samaritano llegó donde estaba él, llegó justamente ahí llegó. Y el samaritano representa a Jesús, pero ¿por qué Jesús representa a un samaritano? Y aquí es un corto ahí comercial que les voy a hacer, porque los samaritanos no se llevaban con los judíos, ¿verdad? Había un pleito ahí, y después les cuento la historia, donde ellos no se llevaban con los judíos. Entonces era interesante que alguien que se consideraba posiblemente enemigo de esa persona sea el que lo ayudara. Entonces, eso es la representación que tiene con Jesús, porque Jesús no es de este mundo y Él vino a salvarnos a nosotros. Entonces, los que escuchaban, ¿verdad? Que el samaritano, ¿verdad? Estaba medio muerto, pues quizás esas personas, el sacerdote y el levita, llegaron y se presentaron como si fueran los mejores, ¿verdad? Pero allá atrás habían dejado a alguien que los necesitaba. Lo interesante del samaritano es que dice la palabra que él iba de camino y parecía que él sabía intencionalmente, ¿verdad? Que él iba a ayudar a alguien. El texto no indica que él apareciera por casualidad. Es como si era el propósito, ¿verdad? Descender ahí donde él estaba a rescatar y atender al moribundo. Y algo que me gusta mucho es el versículo
donde dice que él tuvo misericordia, que él fue movido a misericordia. Y muchas veces hemos escuchado la palabra misericordia, pero no sabemos qué significa. Y es un amor totalmente entrañable del Señor. Y fue lo que le pasó al samaritano, que el Señor, por puro amor de él hacia esa persona moribunda, le dio al samaritano esa compasión, esa misericordia, que totalmente le movió las entrañas, ¿verdad?, de su ser, y para ir a ayudarle. Lo interesante es que esta frasecita de fue muy a misericordia, no solamente pasó con esta persona del moribundo, también pasó en Mateo 18:27, y si lo quieren leer después, es una persona que tenía una deuda enorme y no podía pagar, y se puede decir que el jefe de él le perdonó la deuda, pero el versículo dice que fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. También pasó con el hijo pródigo. Si alguna vez, me imagino que han escuchado, ¿verdad?, la historia del hijo pródigo, ¿verdad?, que el padre, que es tipo de Dios, vio a su hijo volver todo harapiento después de haber comido con los chanchos y hecho una desgracia total. Dice que él fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le cambió todo lo que tenía. Entonces, ese fue movido a misericordia. Nosotros muchas veces tenemos que practicarlo. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces quiere que nosotros caminemos en amor, caminemos demostrando que somos unas personas que pueden dar lo que han recibido. Porque si hoy yo estoy aquí es porque alguien en algún momento fue el samaritano para mí. Yo era el moribundo y alguien en algún momento dijo, yo voy a ayudar a esta persona, yo soy movido a misericordia y lo voy a ayudar. Y es lo que yo ahorita quiero hacer con todas las personas que el Señor ponga pues, en mi camino. Qué lindo escuchar el versículo, ¿verdad? Ahí cuando dice que el samaritano le vendó las heridas. Y es increíble que todo lo que pasó en esta historia, en esta parábola, tiene su connotación en la palabra. Dice que él le vendió las heridas, y el Salmo 147:7 dice que él es el que sana, que Jesús es el que sana los de corazón quebrantado y les venda las heridas. O sea, ven como toda esta parábola refleja solamente a Jesús, a todo lo que Él hace por nosotros. Jesús es el que vendó las heridas de esa persona que estaba moribunda. Jesús es el que puede sanar y puede vendar las heridas que nosotros tenemos, que nos han causado, que hemos cargado por años, esas heridas que quizás nadie sabe que tenemos. Dice que Él echó aceite. El aceite es tipo como de un ungüento. Si alguna vez ustedes se han chollado las rodillas y se han caído, ¿verdad? Usted se pone en una cremita rosa, si usted siente de lo más rico. Bueno, hay una palabra en Cantares 1:3 que dice, tus ungüentos tienen olor agradable y tu nombre es como un ungüento purificado. El nombre del Señor es como un ungüento hacia nuestras vidas, que muchas veces esa herida nos arde, esa herida nos está carcomiendo. Y bueno, mi mamá, que tiene úlceras, que ella usa cremas, dice que cuando se pone el medicamento que le toca, pues es como que le alivia el ardor y el dolor que siente tener la úlcera. Y yo digo, wow, así es el Señor con nosotros, así es el Señor con nuestros corazones. Muchas veces tenemos esas heridas, esas úlceras, ¿verdad?, en nuestras vidas, y Él es el único que puede purificarlas, que puede sanarlas totalmente. Y dice también que le echó vino sobre la herida. Entonces, el vino representa lo que es la palabra, la sangre del Señor, ¿verdad? Si alguna vez leyeron o vieron una película, ¿verdad?, en la Santa Cena, Jesús dice, bueno, este es mi pan, ¿verdad?, es tipo de mi cuerpo, y este vino es tipo de mi sangre. Entonces, él lo que estaba haciendo era, en ese momento, expiando, ¿verdad?, o lavando el pecado, purificando el alma de esa persona, permitiendo que el Espíritu de Dios esté nuevamente con él y con nosotros, ¿verdad? En este caso, que esta palabra es para nosotros. Y puede que el vino le haya ardido, ¿verdad?, al principio, pero siempre, yo no sé cuál es, escucha, se me fue. Hay un medicamento que no sé si tal vez alguno aquí sabe, que cuando usted tiene una herida, esas heavies, Mentiolate creo que es que se llama, que usted se lo eche, dicen que arde un cañazo, y eso que es como algo tinto, ¿verdad?, que arde un cañazo y después ya como que le trae un refresco. Entonces sí pasa algo similar. Y dice que el hombre, después de que le vendó las heridas y le echó el aceite y el vino, dice que lo puso sobre su propia cabalgadura.
aquí es poniéndolo sobre sus cabalgaduras, representa al Señor que llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Como leímos ahora en el versículo de Isaías. Y también algo, bueno, un dato ahí interesante, se representaba también el cuerpo de Cristo, que Él lo puso sobre el cuerpo de Cristo, acto que puede ser equivalente a lo que Dios pues hizo, ¿verdad? Que Dios hizo carne y asumió nuestros pecados y padeció por nosotros, que eso es algo que ninguno de nosotros puede pagar. El mesón, que dice la palabra que Él lo llevó al mesón y que ahí lo atendieron y lo recibieron, era una vivienda como un hotelito, ¿verdad? Como una clínica ahí, medio, que era una vivienda pública que era abierta a todo el mundo, un refugio que se asemeja muchas ocasiones a la iglesia. Dice que el mesón, pues, aunque no sea el destino celestial, es una ayuda para las personas a llegar a ese hogar eterno. La palabra dice que el Señor prepara moradas eternas para nosotros. O sea, usted y yo, dice la palabra, que aparte de que somos ciudadanos del cielo, también tenemos una morada, también tenemos una casa en el cielo. Y este mesón que habla la palabra es un lugar tentativo, es un lugar ahí que el Señor hizo por mientras, ¿verdad? Pero que no tiene que ver con el lugar, pues a nosotros vamos. Pero este grupo incluso puede ser un mesón, porque así como ese hombre que llegó herido, pues de muchos de acá sé muy bien, ¿verdad? Que han llegado pues heridos y me incluyo, ¿verdad? Que hemos llegado heridos y con muchas necesidades, pero que ahí hemos visto al Señor cuidándonos y eso es algo que a mí me tiene muy contento de ver cómo el cuidado que habla la palabra que tuvo el samaritano con el herido, ¿verdad? Que él se quedó la primera noche con él y aunque se fue, pues el Señor siempre permanece con nosotros en todo momento, ¿verdad? Él, este hombre que se quedó con este moribundo prácticamente, hablaba de que el Señor se iba a quedar con nosotros totalmente. De hecho, hay un versículo que dice que no se dormirá aquel que guarda nuestras vidas. Esto lo dice un salmo. El Señor no duerme por estarnos cuidando, por estarnos guardando, por tenernos lejos de todo mal. Y aunque muchas veces algunas situaciones pues pasan, Él siempre sigue estando ahí. Y cualquier persona que necesite del Señor, pues nosotros tenemos que ser como el samaritano, ¿verdad? Nosotros tenemos que actuar como ellos. Por eso este grupo se llama así. Por eso este grupo Dios me puso ponerle el Samaritan Revival, porque yo creo que es un movimiento que no es una religión ni un movimiento nuevo, sino que es algo que nace del corazón de Dios, que ya no se vive, que ya no se vive tanto, que ya no se vive. Ahora todo el mundo anda de muchas cosas, menos en lo importante. Creo que todos viven con mucho afán, con mucha ansiedad, y me incluyo, ¿verdad? Nosotros, el estrés muchas veces del trabajo nos consume, el estrés de la casa, el estrés de los problemas, y obviamos, ¿verdad? En medio de tanta entretenimiento y en medio de tanto mundo, en medio de tanto tele y en medio de tantas cosas por hacer, obviamos que muchas veces estamos como ese hombre moribundo hasta que llega alguien y nos dice, hey, lo invito a, no sé, a un grupo, lo invito a escuchar del Señor. Y es ahí donde nosotros algo se nos mueve. Y así fue como llegué yo al Señor. Alguien llegó a mi casa y me dijo, hey, déjale a un grupo y ahí Dios me habló. Y creo que es algo que nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Si en este momento usted dice que usted está bien, pues si usted está en su casa ahorita y ve a la persona que tiene a la par o ve a, no sé, si está en el trabajo, los que van a estar en el trabajo, ven a las personas que tienen ahí, todas esas personas son un mundo, ¿verdad? Y también tienen sus situaciones y uno nunca sabe si ellos están bien o están mal, porque de quizás no lo aparentan, pero todos en algún momento vamos a estar como ese hombre que estuvo ahí y nuestro trabajo aquí es hacer lo que hizo el Señor, ¿verdad? Y lo que el Señor le dijo al fariseo, que le dijo, ve tú y haz lo mismo. Entonces, chicos, hoy les dije que iba a hacer un toque rápido. Realmente creo que a veces sí me extiendo un toque ahí dando el mensaje, pero es algo que el Señor había puesto en mi corazón porque tal vez decían, ¿qué significa este grupo, verdad? Tan raro. Pero lo que quiero decirles, chicos, es que sin importar las situaciones que estén viviendo, las situaciones que van a vivir, las situaciones que han pasado,
Nosotros no vamos a juzgarlos, nosotros no vamos a señalarlos, al contrario, tampoco vamos a hacer las del sacerdote ni las del levita, de que si nos dicen algo, pues vamos a hacer las de ellos y jalar por la tangente, vamos a quedarnos ahí, vamos a, a estar con ustedes en todo el proceso, ¿verdad? Que el Señor los está llevando. Yo realmente me alegro muchísimo por todas las personas que están y que se conectaron hoy, todas las personas que realmente estuvieron aquí. Todos en algún momento estuvimos como ese hombre, y si hoy están aquí es porque el Señor ha tenido cuidado de cada uno de nosotros, y eso es algo que a mí me llena totalmente de felicidad. Y bueno, eso es lo que significaba el grupo, y espero realmente que este mensaje haya llegado a las profundidades de su corazón, porque en medio de toda esta palabra, el Señor quería demostrar el plan que Él tenía, porque cuando Él contó esta parábola, Él obviamente no había muerto. Entonces, Él siempre estuvo anunciando la muerte y la resurrección, y siempre el mensaje será el mismo, ¿verdad? Cristo va a ser el centro de todo, y nosotros aún estamos a tiempo de ponernos a cuentas, sin importar el COVID, sin importar las cosas terribles que van a seguir pasando. El Señor nos sigue llamando a ponernos a cuentas, a hacer las paces con Él. Decía el versículo de Job que leíamos la otra vez: vuelve en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. El Señor desea realmente nuestro bien. Jeremías lo decía cuando lo leímos la otra vez en el grupo, que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darnos el fin que nosotros esperamos. Y podemos ver totalmente en muchos versículos, en un sinnúmero de versículos, el deseo del Señor con nosotros, que es de bien, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de seguirlo a Él, y seguir a Jesús cuesta, ¿sí? Hay que dejar muchas cosas, pero si algo les puedo decir es que en Jesús, cuando ustedes lleguen ahí, no van a querer salir, no van a querer irse a otro lugar. Y aunque eso llegue a pasar, como me pasó a mí, como le ha pasado a algunos de acá, eh, por algo Él contó la historia del hijo pródigo, y a pesar de cuán lejos nos vayamos, de cuán lejos nos apartemos, el Padre siempre va a ser movido en misericordia por el sacrificio que hizo Jesús, y nos va a llegar, y nos va a abrazar, y nos va a besar, y nos va a aceptar totalmente. Así que ninguno acá es rechazado, ninguno acá es excluido. Todos aquí por Jesús somos aceptados. Así que chicos, este fue el mensaje. Espero realmente que les haya gustado. Hace tiempillo me habían dicho que hablara acerca de porque lleva este nombre. Bueno, ese es el nombre que el Señor le puso, y esperemos que de este grupo salgan más samaritanos como el Señor, que podamos hablar el Evangelio y podamos hablar de todo lo que el Señor ha hecho en nosotros y de todo lo que Él ha hecho, porque realmente Él es el único que merece el reconocimiento acá de todo. Así que chicos, si en algún momento ocupan algo realmente, a los que lo han hecho, a los que han tenido la confianza de escribirme, realmente estamos orando mucho por cada uno de ustedes, y en la medida que podamos siempre vamos a ayudarlos en todo. Así que ese fue el mensaje.